Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios desde la ciudad de Guatemala. Estamos presentando una vez más la oportunidad de revisar las noticias actuales, pero con un enfoque bíblico. Sin más preámbulos, en este domingo 21 de mayo vamos a darles la oportunidad también de conocer un poco más acerca de los temas escatológicos, ya que hoy hablaremos de Israel. Para el efecto, saludamos a nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, ¿cómo está hoy? Gracias, Elcita. Pues muy bien, por la gracia de Dios. Sí, tal vez una semana después de su cumpleaños, ¿verdad?, de Israel, nos vamos a dedicar un poquitito a conversar acerca de ese gran escenario, de los 7 escenarios escatológicos que Dios dejó establecidos como agujas en su reloj, en su reloj divino, ¿eh? Creo que Israel es uno de los escenarios más complicados de analizar y que generalmente se van analizando no solamente con la unción del Señor, con lo que está escrito en la palabra profética más segura, sino que con el cumplimiento de cada una de las profecías y promesas que Dios le hizo a ese pueblo como nación, como Estado, ¿verdad? Que por cierto es el único de todos los pueblos de la tierra al que Dios le habló como tal, como pueblo específico para ellos, ¿verdad? Sí. En donde yo voy a ser tu Dios, tuyo. Todos los que quieran algo conmigo tienen que hacerse prosélitos, por decirte algo. Claro. Eso ya no es así, por cierto, ¿verdad? Desde la venida del Señor Jesucristo, y cuando ellos rechazaron al Señor Jesucristo, según está escrito en San Juan 1:12, en ese versículo tan importante que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Sí. Entonces Dios dio un espacio de tiempo, una oportunidad para nosotros los gentiles, porque entonces a todo el que le recibiere le dio potestad de llegar a ser hecho hijo de Dios. En ese momento también se cumplió o empezó a cumplirse lo que también les decía la palabra profética más segura y que el Señor se los dijo después en su ministerio, en el ministerio de él, en el ministerio ungido, cuando les dijo que ya no son mi pueblo. Sí. Ustedes ya no son mi pueblo. Y decía la palabra profética más segura, allá en los libros proféticos, en el lugar en donde les fue dicho, vosotros ya no sois mi pueblo. Ahí seréis llamados hijos del Dios Altísimo. En otras palabras, hubo un momento de confrontación y que Pablo lo recuerda cuando dice, interesantísimo, por eso Israel juega un papel muy importante en nuestra teología cristiana y en lo que nosotros podemos ver alrededor del mundo como cumplimiento de los últimos días. Porque Pablo dice, si su exclusión fue salvación para los gentiles, ¿qué será su inclusión? Sino vida entre los muertos. Como quien dice, cuando a ellos los excluyeron, a nosotros nos incluyeron y nos vinieron a injertar en el olivo. Siendo nosotros un olivo silvestre contra naturaleza, nos injertaron en el olivo. Cuando a ellos los restauren, los reinserten, los reintegren, ¿qué será? Sino vida entre los muertos. Lo que quiere decir ahí es, lo voy a parafrasear. Sí. Si cuando ellos rechazaron a Jesús, empezó a formarse la iglesia que concluyó en el día de Pentecostés, ya el nacimiento de la misma judío-gentil. ¿Qué será cuando ellos regresen al reino, sino la resurrección? Sí. O sea, cuando Israel regrese al reino, a hacer la resurrección de entre los muertos. ¿Cuándo será la resurrección de los muertos? Bueno, la resurrección, el Señor dijo, yo soy la resurrección, ¿verdad? Y resucitó a Lázaro, pero porque Él es todopoderoso. Pero en la línea de tiempo, la resurrección de los muertos va a ser cuando Israel sea incluido de nuevo. Entonces, cada paso que nosotros vemos que Israel da hacia su inclusión en el reino, sí,
de nuevo hacia su restauración, es un anuncio de la resurrección de entre los muertos. Cierto. Entonces es un tema apasionante. Pues hace una semana cumplieron años, 75 años, ellos lo habían celebrado por el calendario que difiere el de ellos al el gregoriano, que es el calendario occidental. Ellos lo habían celebrado en su calendario, lo que para nosotros sería el mes de abril. Pero el 14 de mayo, como ellos están vinculados con el mundo occidental de una manera muy, muy fuerte, pues sigue siendo su fecha occidental, gregoriana, ¿verdad? Su cumpleaños, y nosotros se lo celebramos, no apagamos las 75 velitas, pero oramos por ellos y les bendecimos sabiendo todo esto que te estoy diciendo. Es un escenario apasionante. Absolutamente, apóstol. De verdad que sí. De hecho, todo el equipo de producción nos ha hecho el favor de preparar mucho material que hoy les vamos a compartir. Entre eso, parte de la historia. Pero, apóstol, ¿qué tal si iniciamos con lo más básico, sabiendo que nos ven cristianos consagrados y conocedores y estudiosos de la palabra, como personas que de repente están aprendiendo apenas un poco de la palabra de Dios? ¿Podríamos hablar de qué son los 7 escenarios y por qué Israel es uno de ellos? Sí. Claro, creo que es muy importante. Bueno, para empezar, tenemos que decir que Dios no fecha con fechas sus eventos del porvenir o escatológicos, sino que Dios fecha con acontecimientos. Eso lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Digamos, Él dice angustia y temor entre las naciones por causa del mar y el rugido del mar y de sus olas. Entonces, ese es el evento, tsunamis. Cuando veáis estas cosas, erguid vuestras cabezas, levantaos, porque vuestra redención se acerca. Evento que está señalando la redención. Ese evento es en un escenario que nosotros le llamamos tierra. ¿Por qué razón? Porque se está dando en la tierra, no en el mundo, porque el mundo es el sistema que gobierna a los que vivimos en la tierra, sino tierra, el planeta. Físico. Y así hay varios escenarios. Dentro de ellos está tierra, mundo, Babilonia, que existen 7 Babilonias. Está también la iglesia, ¿verdad? Que lo que sucede con la iglesia está bien establecido en una línea de tiempo, que también la iglesia se convierte en señal. Y así la familia y otros escenarios, ¿verdad? El cosmos. Pero dentro de ellos está Israel, que algunos hermanos han dado en decir que Israel es el reloj de Dios. Yo respeto mucho su opinión, pero no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Israel es una de las agujas importantes del reloj de Dios, pero que no es todo el reloj de Dios. Porque ya vimos que hay otros escenarios, ¿verdad? Sin embargo, tiene una importancia superlativa realmente todo lo que pasa en Israel, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, a eso nos referimos cuando decimos el escenario Israel. Y lo abstraemos, lo sacamos del resto de los países, porque tiene promesas que Dios le hizo y le va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Entonces dejó en pausa a Israel debido a una serie de situaciones que ellos mismos desaprovecharon, ¿verdad? Pero Dios es bueno y los habrá de reinsertar. A grandes rasgos esto podría decir. Claro, ¿verdad? Y de hecho eso nos da la pauta para preguntar por qué Dios escogió a Israel y por qué le puso en pausa, por si es que alguien no tiene claro aún eso. Sí, bueno, lo que pasa es que al principio, como lo hemos platicado en algunos programas anteriores, Dios trató con la humanidad entera. Desde Génesis 1 está el relato hasta Génesis 10. 10 y 11, ¿verdad? Pero en el capítulo 11, como que la humanidad, teniendo la representación en Nimrod, se rebelan totalmente contra Dios. Y dice que Nimrod era un poderoso guerrero, era un Giborim. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando hace algún tiempo de los Nefilim, de los Ben Elohim, de los Giborim y de las 5 prácticamente vertientes que habían, o seres, entidades que venían a conformar lo que se conocía como humanidad en ese momento.
El primero que se conoce con nombre de los hijos de los Ben Elohim mezclados con las hijas de los hombres era Nimrod. Y dice la Biblia, y Nimrod era un giborim. En hebreo, desde luego, nuestra versión no lo dicen así, era un giborim. Él era un cazador en contra de Dios. Entonces él se peleó con Dios, ¿verdad? Él hizo la Torre de Babel, ahí fue y fundó muchas otras ciudades alrededor, en lo que nosotros ahora conocemos como Irak. Entonces, de ahí, Dios eligió a otra persona para sacar de sus entrañas a un pueblo. Lo que nosotros no sabíamos, hasta con el paso del tiempo, al ir viendo lo que Dios hizo, es que de ese personaje, Dios iba a sacar por lo menos 3 pueblos, ¿verdad? Era Abraham. Entonces Abraham no se llamaba así, se llamaba Abraham. Y entonces aparece él ya en el capítulo 11, finales del 11, capítulo 12, empieza él a caminar. En su proceso Dios lo transforma en Abraham. Él tiene a su hijo Ismael, Isaac, y otros muchos hijos que tuvo con Sétura. Y entonces ya tiene 3 clases de simientes ahí, ¿verdad? Simiente con Sétura, simiente con Agar, simiente con su esposa amada Sara, y esa es Isaac. Ismael, Isaac y otros hijos. Entonces de Isaac, el Señor le dijo, de ahí te voy a sacar descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Entonces Isaac da a luz también, engendra y da a luz con su esposa, y dentro de ellos está un personaje que se llama Jacob, el cual se convierte en Israel, el cual se convierte en el padre de Israel. Pues aquí está la humanidad, aquí está el proceso entre Abraham y aquí aparece Israel. De él vienen 12 tribus que al final de cuentas se convierten en la nación que Dios elige. Todas las demás naciones están desechadas porque desecharon a Dios. Y Dios agarra a Israel y le da las promesas como pueblo, como nación, como familia. Entonces eso, la historia es apasionante y larguísima, ¿verdad? Porque van a la cautividad en Egipto, los saca de Egipto, pasa por el desierto, se establecen como reino cuando llegan a Canaán, ahí se convierten en estado, ya tienen sacerdocio, tienen ejército, tienen gobernantes, tienen jueces, vienen los reyes y ellos están esperando al Mesías. Entonces Dios le puso pausa a la humanidad, dijo, con usted voy a trabajar después. Y ahora voy a trabajar con Israel. Israel lo trabaja por miles de años, 2000. Los trabaja, les envía profetas, los bendice y de repente manda a su hijo. Y él lo dijo, el Señor lo dijo en la parábola. Dijo, por fin dijo, les voy a mandar a mi hijo, tal vez a él le hacen caso. Y entre ellos dijeron, matémoslo y quedémonos con el reino. Bueno, entonces les manda a su hijo y lo rechazan. Entonces, desde luego, Dios lo resucita y Dios abre la puerta para otro. Les pone pausa a la humanidad, pausa a Israel, y dice, ahora voy a tratar con los gentiles y los israelitas, pero ya no como pueblo Israel. Ya no va a llevar la voz cantante Israel, sino que ahora voy a levantar mi iglesia. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando dijo, mira, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que es el profeta, Jeremías, etc. ¿Y ustedes quiénes dicen? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesús le contesta la bienaventuranza y le dice, sobre esta roca, sobre esta verdad monumental que acabas de decir, que no te vino de tu mente, sino que te lo reveló el Padre, edificaré mi iglesia. Claro. No la iglesia. Mi iglesia, mi iglesia, repito, mi iglesia. Y está hablando en futuro. Ahí ya estaba Israel, ahí ya estaba Israel y él está hablando de una entidad que no era Israel. Cuando dice, voy a edificar mi iglesia. Esa entidad llamada iglesia, que es de Jesús, todos los judíos que se quieran salvar, se tienen que meter a esa entidad. Y todos los gentiles que se quieran salvar tienen que meter, por medio de Jesucristo y del nuevo nacimiento, desde luego, a esa entidad. Entonces deja en stand-by a Israel, con promesas, y en stand-by a la humanidad con promesas. Entonces ahora empieza a trabajar con la iglesia. El asunto es terrible, si puedo utilizar la palabra terrible,
que ahora llega el tiempo en el que nosotros vemos que se está restaurando Israel. Como que le está quitando la pausa. Exacto. Y entonces nosotros, ¿qué onda? Ay, perdón, se me salió el qué onda, ¿va? ¿Qué pasa con...? Se entiende perfectamente. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Estamos aquí, éramos un pueblo que no era pueblo. Una nación insensata, dice la Biblia, nosotros los gentiles que conformamos la iglesia, que Dios utilizó para llamar a celos a Israel, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué? ¿Nos ponen pausa, nos exterminan, nos rocía baigón o qué hace con nosotros? No, Claro. Lo que Dios hace es, dice, bueno, como los últimos serán los primeros, y ustedes es el último grupo que voy a trabajar aquí, vénganse para acá, y nos quita del mundo, y ahora vuelve con Israel. Entonces regresa con Israel, a la cual lo dejó pausada en una situación que nosotros conocemos, según la Biblia, en el libro de Daniel 9, 24 al 27, como la 70 semana de Daniel. Solo 7 años le hacen falta. Ya tuvieron sus 69 semanas y ahora falta una semana, las 70 semanas. Entonces se lleva a la iglesia y empieza las 70 semanas con Israel. Entonces cuando nosotros vemos que Dios ya está trabajando de nuevo, haciendo los preparativos en el escenario Israel, poniendo el tablao ahí, poniendo las cortinas y toda la cuestión, porque ya viene la función que a Él les corresponde, tenemos que entender que nosotros como iglesia tenemos que desaparecer. O nos morimos, o nos raptan, o no sé qué pasa, pero no, sí sé qué pasa. Se llevan a la iglesia y entonces sigue Israel. Por lo tanto, el escenario Israel es una de las agujas más importantes del reloj de Dios que marca la finalización del tiempo de los gentiles sobre la tierra y entiéndase también la finalización de la iglesia, la novia a la que se va a casar. Aquí hay un problema y es que aunque la semana 70 de Daniel, que la conocemos como la gran tribulación, es solo para Israel, el trato de Dios para Israel, hay un grueso de la entidad anterior, entiéndase la iglesia, ¿ah? Iglesia quiere decir, viene de la palabra eclesía, que quiere decir sacados en medio de. Entonces, dentro de ese sacados en medio de, hay esposa, hay invitados, etc. Entonces, desafortunadamente, muchos de los que pertenecen a ese cuerpo, eclesía, iglesia, aunque no es para ellos la semana 70 de Daniel, no dan la talla. Entonces los llevan al bimá de Cristo antes de que empiece la tribulación y dice la Biblia que algunos regresarán avergonzados. Entonces, estoy explicando, bueno, yo en una línea de tiempo y yo tengo todos los versículos bíblicos de esto que estoy diciendo y si me los piden, con mucho gusto los doy, pero nos vamos a tardar un poquito más. Sí. Y yo asumo que la mayoría ya manejan esta terminología y estos versículos. La cosa es que en Apocalipsis capítulo 11 se deja ver que hay un nacimiento en el 11 y 12, otra vez 11 y 12, igual que Génesis 11 y 12 fue donde se desligó todo, y el Señor se lleva a un grupo que se le llaman los más que vencedores, se lo lleva del cielo, de los cielos de donde descendió el Señor, y se lo lleva hasta arriba, pero otro grupo desciende a la tierra. Voy a leer. Sí, por favor. Mejor lo voy a leer porque, claro, yo lo tengo pues en mi corazón y mi mente, pero quisiera trasladarlo según lo que dice la Biblia. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 12, dice, y yo vi una gran señal, apareció en el cielo. ¿Ok? En el cielo. No en la tierra. En el cielo. ¿Cuál era la señal? Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta, gritaba estando de parto con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. Otra vez. Y aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas había 7 diademas. No necesitaba mucha imaginación para saber quién es ese dragón.
Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró en el cielo, se paró enfrente de la mujer para devorarse lo que la mujer iba a dar a luz. Cuando da a luz, ella da a luz a un hijo huíos y el dragón no puede hacer nada. Entonces, ante el asombro del dragón, estoy parafraseando, ante el asombro de que él esperaba un tecnón, un bebecito, para comérselo, devorárselo, y le nace un hombre fuerte, poderoso. Sí. Ante el asombro, se llevan al hombre poderoso, fuerte, huíos, así, huíos, dice la Biblia. El hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. ¿Pero de dónde lo arrebataron? Del cielo, claro. No de la tierra. Sí. Esto es bien importante. ¿De dónde lo arrebataron? Del cielo. Desde aquí se lo llevaron. Hasta con efectos especiales Claro. se lo llevaron. Sí. Entonces, y esto tiene contexto en la Biblia, ahorita lo voy a poner. Y en otros, esto que estoy diciendo, en otros pasajes de aquí de la Biblia. Y entonces ahora la mujer huía al desierto. ¿Pero dónde estaba la mujer? ¿Acaso no estaba en el cielo? Sí, estaba en el cielo. Entonces, ¿por qué huía al desierto? Porque bajó a la tierra, descendió a la tierra. O sea, este aquí es el tribunal de Cristo. Y ahí llevan a toda la cristiandad. Los que salen aprobados del cielo se los llevan. Los que salen reprobados del cielo los regresan. A vivir lo que va a vivir Israel. Exacto. Por eso dice, y entonces no ganó el diablo y lo arrojaron a la tierra. Y entonces dice que cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, que ya estaba en la tierra, porque la regresaron. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos de desear no alejarnos avergonzados. Mira, ya me salí del tema que es Israel, pero es que nos marca las etapas perfectamente. Sí. Tengo la tentación de mencionar otro versículo antes de seguir con Israel. Entonces, si me permiten, vamos a ver. En este versículo, es 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, en donde se habla del arrebatamiento. Dice, entonces nosotros los que estemos vivos, dice esta versión, que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. En el cielo. Nuevo, sí. En el cielo. ¿Para qué? Para el tribunal. Claro. De ahí saldrán algunos para arriba y otros de regreso avergonzados. Entonces, la gran tribulación es la semana 70 de Daniel, en donde Dios va a volver a trabajar con Israel, que no tiene nada que ver, o no debería tener nada que ver con nosotros, que somos de la entidad llamada iglesia. ¿Ok? Pero como muchos no quisieron, no creyeron, rechazaron y dijeron que no, entonces Dios en su misericordia, como ya se salvaron, porque salvaron a conocer a Jesús, pero no obtuvieron el galardón, porque no es lo mismo la salvación que el galardón. Entonces los regresan. Y entonces cuando los regresan y dice acá, lo voy a leer otro versículo, pero es que todo esto tiene que ver con Israel, ¿verdad? En donde el apóstol Juan ya está, se lo llevaron, le dieron un ascenso a que fuera a ver las cosas y él está bien en el cielo y entonces le preguntan. Uno de los ancianos, 7:13, estoy leyendo de Apocalipsis, habló diciendo, estos que están vestidos de vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Claro. Y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que ellos tenían sus vestiduras manchadas cuando vino lo del arrebatamiento. Entonces los dejaron para la gran tribulación para que limpiaran sus vestiduras en el periodo llamado tribulacionario con la sangre de Cristo. Ya volviendo en sí, diciendo, Padre Santo, tenían razón estos y nosotros andábamos por otras teorías doctrinales, pero ahora ya no caigo, porque ya tuvieron una experiencia extraordinaria. Pero ese periodo, yo me quedé hablando de la iglesia un poco aquí, hombre, pero ese periodo le corresponde a Israel.
Claro, pero es que están íntimamente ligadas por ese Totalmente, momento donde pueden sí, converger. Sí. Claro, apóstol. Sí. Y apóstol, ¿podría explicarnos brevemente, porque como dije antes, hay gente muy conocedora, otra no tanto, diferencia entre salvación y galardón? Bueno, sí, la salvación no es por obras. La salvación es por obra. Ahorita voy a explicar eso. Y el galardón es por obras. A ver, déjenme explicar. El Señor dijo lo siguiente: esta es la obra, que crean en ti, el único Dios verdadero, y en tu Hijo, a quien tú has enviado. Esta es la obra. ¿Cuál es la obra? Creer. ¿En quién? En Dios y en Jesús. Entonces, porque yo sé que muchos, no, la salvación es por fe, que es por gracia. Sí, yo sé eso también, hombres. Yo también lo leí. No sean así de malos. Déjenme explicar. Es por la obra de creer. Sí. Por eso él dijo, esta es la obra. Claro. Que crean. Entonces esa es la salvación. Entonces nos salva porque al creer en él, Padre Santo, nacemos de nuevo. Él nos sustituye en el tribunal del gran trono blanco. Él hace la grandísima bendición que hace con nosotros. Pero ahora vienen los galardones, porque la Biblia dice que es necesario que el que cree en Dios, que es necesario que creamos en Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces hay que buscarlo para obtener galardón. Entonces, tú haces algo bueno y tienes tu consecuencia. Esa consecuencia se llama galardón. Entonces, en el tribunal de Cristo, que es el Bimá, que es el que dijimos que es en el cielo, es para galardones, no para salvación ni perdición. Para salvación y perdición es en el tribunal del Padre, en el gran trono blanco, en donde se abren los libros. No se encuentra en el libro, al infierno. Pero en el tribunal de Cristo, no. Ahí todos son hijos. Y entonces dicen, este no hizo lo suficiente, pierde su galardón. Este hizo suficiente, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Es un tribunal de galardones. Esa sería la gran diferencia. Apóstol, y es un momento totalmente individual. Ahí nadie puede influenciar. Claro, es una cosa de Dios y uno. Dios señores, que yo no hice eso porque mi abuelita no me dejaba ir a la iglesia. Sí, bueno, sí. Ahí es lo personal, ¿verdad? Sí, la abuelita no va a venir a dar cuentas por eso, sin duda. Bien, apóstol, este es un gran momento para que hagamos un resumen que el equipo de producción nos ha preparado para ver un poco acerca de Israel, el nacimiento de ese pueblo de Dios del que estamos hablando y para que nuestro apóstol siga profundizando luego de verlo. Diásporas de Israel. 587 años antes de Cristo, el primer templo es destruido por los babilonios y muchos judíos son llevados al exilio en Babilonia. 538 antes de Cristo, Ciro el Grande de Persia permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruyeron el templo. 70 después de Cristo, el segundo templo es destruido por los romanos en el sitio de Jerusalén. Gran parte de la población judía se dispersó. 135 años después de Cristo, los romanos derrotaron a la revuelta de Bar Kokhba y comenzaron con las ejecuciones en masa, la esclavitud y destruyeron un gran número de ciudades de Judea. Prohibieron a los judíos establecerse en Jerusalén o en sus alrededores. Ya no hubo gobierno judío, ni el sistema legal general que hubo hasta entonces en Judea. Esto convirtió a los judíos de la diáspora en un pueblo en exilio permanente sin patria nacional. 637. Los musulmanes árabes conquistaron Jerusalén. Siglo V al IX. Auge del reino visigodo en la península ibérica. Los judíos disfrutaron de cierta tolerancia y coexistencia. La escuela de estudios judíos en Babilonia se convirtió en centros de aprendizaje destacados. Siglo XI. Primera cruzada. Se produjeron pógromos, saqueo y matanza de gente indefensa, especialmente judíos, llevados a cabo por una multitud. Se produjeron en Europa occidental. Siglo XI al XIV. Los judíos en Europa occidental enfrentaron discriminación y restricciones en cuanto a sus derechos y actividades. Siglo XIII. Auge de las comunidades judías en Europa oriental, especialmente en Polonia y Lituania. Siglo XIV. Expulsiones y persecuciones en varios países europeos, como la expulsión de los judíos de Inglaterra en 1290 y de Francia en 1306 y 1394.
Siglo XV. Expulsión de los judíos de España tras el Edicto de Granada. 1517. Los otomanos tomaron el control de Jerusalén y gobernaron la región durante casi 400 años. 1897. Se celebró el primer Congreso Sionista en Basilea, Suiza, estableciendo la base para el movimiento sionista y el retorno de los judíos a su tierra ancestral. 1917. Declaración Balfour. El gobierno británico emitió una declaración en apoyo a un hogar nacional judío en Palestina. 1939 a 1945. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de judíos europeos fueron perseguidos y asesinados por los nazis en el Holocausto. 1947. Las Naciones Unidas aprobó el Plan de Partición de Palestina, que propuso la creación de un Estado judío y uno árabe. 1948. Israel declaró su independencia el 14 de mayo. Guerra árabe-israelí. Los países árabes vecinos invadieron el nuevo Estado de Israel. 1949. Se firmó un armisticio entre Israel y los países árabes. 1967. Guerra de los 6 días. Israel capturó Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza, la península del Sinaí y Cisjordania. 1979. Tratado de Paz Israel-Egipto. Se firmó un tratado de paz entre Israel y Egipto, el primer acuerdo de paz entre Israel y un país árabe. Este material nos presenta un poco del contexto del que justamente estaba hablando el apóstol Sergio, pero hoy salen sin duda muchas interrogantes. Como dijimos, puede ser que conozcan el significado de algunos temas y otros hoy sean pues tal vez explicados de manera más detallada por nuestro apóstol. Acabamos de ver un poco de la historia, apóstol, pero seguramente muchos se preguntarán, ¿podría usted decirnos brevemente qué significa sionismo? Lo ha explicado otras veces, pero hoy lo necesitamos en este contexto, y también la diáspora, que también nos resulta bastante familiar, pero uniendo todos esos temas tan complejos para algunos, podríamos comprender a cabalidad. Bueno, la diáspora prácticamente fue el castigo, ¿verdad? El castigo que Dios les había advertido en el libro de Deuteronomio 28 a Israel. Les había advertido también en Génesis capítulo 49, cuando todavía no estaba formado Israel, pero Jacob, su papá, que ya le habían cambiado el nombre a Israel, les estaba diciendo a sus hijos que iban a ser dispersados. Digamos, a Simeón y Leví, armas de iniquidad son sus armas, serán dispersados. Serán dispersados. Entonces la dispersión es una división, es una diáspora, es un castigo. Entonces Israel, cuando desobedeció siempre, igual que nosotros los cristianos que siempre desobedecemos, y la misericordia de Dios nos espera todavía. Desobedeció y llegó al colmo, empezó su diáspora. ¿Cuándo empezó? Realmente, digamos, en el documental que acabamos de ver, ellos lo ponen a partir de la caída del primer templo y todo eso, pero yo creo que empezó mucho antes desde el aspecto bíblico, porque dispersión, diáspora y división son sinónimos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? David une al reino al final de cuentas y da a su hijo Salomón el reino. Salomón muere y deja el reino. El que le sucede a él es Roboam, su hijo. Y su hijo no atendió los consejos ni los pasos de su padre, ni a los consejeros que había tenido el hombre más sabio del mundo. Entonces hizo estragos, no podemos verlo con lupa porque nos llevaría muchísimo tiempo. Y entonces Dios le levantó un contrincante que se llamó Jeroboam. Ahí empezó la división. Entonces, todas las tribus, 10 tribus se fueron con Jeroboam y otras se quedaron con Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. En otras palabras, se quedaron con Salomón, con David, solamente un par de tribus, y todas las demás se fueron. Ahí empezó la división y de ahí empezó el reino del norte y el reino del sur. Los que se quedaron con Jeroboam se convirtieron en superidólatras, hicieron 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Berseba, para que no fueran al templo de Jerusalén a adorar.
Entonces eso trajo castigo constante, Dios les envió profetas hasta que llegó el momento en donde aparece lo que miramos en el documental, el castigo de Dios, y les cayó Babilonia. Sí. Cuando les cae Babilonia, como eran tan tosudos en su manera de pensar, ¿verdad? Y eran indomables, indómitos. Sí. Entonces llegó un momento en que uno de los reyes de los reinos que los conquistaron, uno del rey de Asiria, dijo: lo que vamos a hacer es que nos vamos a llevar a todos los israelitas a diferentes lugares, y empezaron por Samaria. Entonces agarraron a todos los que vivían en Samaria y se los llevaron a todo el mundo conocido, a Rusia, a toda Europa de aquel tiempo. Y trajeron paganos a vivir a Samaria. Sacaron a los nativos de ahí, se los llevaron, y trajeron otros a vivir a Samaria. Ahí hicieron cosas porque dice que los leones se comían a los nuevos. Y entonces dijeron: lo que pasa es que estos no conocen la costumbre de los que se fueron, y les pusieron sacerdotes, y hay una mezcla espantosa, pagana, los de David, por decirlo así. Sí. Los judíos, porque eran de Judá, judío y de Judá. No hay que confundir judío e israelita, porque puede ser que haya un israelita que no sea judío. Sí. Pero todo judío tiene que ser israelita, porque judío viene de Judá, de la tribu de Judá. Entonces, los judíos menosprecian a los samaritanos por esa causa. Siguió la diáspora, agarraron también a los judíos y los llevaron a la diáspora. Lo contrario a la diáspora es una palabra que ellos utilizan, que es aliyá. Ellos dicen: vamos a hacer aliyá. Aliyá quiere decir retornar al hogar. Ok. Entonces, con el paso del tiempo, y ellos estando en esa diáspora, perseguidos en todos lados por generaciones y cientos de años, empezó a surgir ese movimiento por Sión. Sión, 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 Sión. Sión es lugar de alabanza, es lugar de adoración. Sión es la morada del Señor. Entonces empezó a mezclar el movimiento Sión espiritual con lo político. Y ahí surgió el movimiento sionista. En los siglos que ellos dicen, ya estaba más fortalecido. Como habían judíos en todos lados, había algunos que habían destacado. En Francia, por ejemplo, fue donde más se fortaleció. Y empezaron a hacer todo lo que ya se explicó ahí, hasta que se dio la declaración Balfour, en donde se decía que Israel tenía derecho a tener su propio terruño. Y ahí fue en donde ellos popularizaron la canción esa Hava Nagila. Hava Nagila, Hava Nagila, que es proveniente del Salmo 118, versículo 24, que dice: este es el día que el Señor nos ha reivindicado. Este es el día que el Señor nos... Por esa declaración que se hizo en los 1900, por allá por la Primera Guerra Mundial. Sí. Pero eso se llevó un periodo de tiempo. En 1948 sucede lo que sucedió, y es muy impresionante, Elcita y hermanos y amigos lo están escuchando, que fíjense ustedes que eso sucedió en 1948. Hay un hermano que ya pasó a la presencia del Señor, se llamaba aquí en la tierra Grant Jeffrey. Era un escatólogo, un buen hombre, un cristiano, un pastor. Y él escribió un libro que se llama Profecías escondidas en el libro de los Salmos. La premisa de él era la siguiente: el libro de los Salmos, en el orden que tenemos nosotros nuestra Biblia, es el libro número 19. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, etc., hasta llegar al 19, es el libro de los Salmos. Entonces él lo ponía como 1900. 19 es el libro, 19. Entonces, este es lo que va a pasar con Israel en los años 1900. 1900, claro, los salmos son 150, no digan, se pasan, ¿va? Pero 1900. Entonces empezó él a chequear qué pasaba en cada uno de los salmos.
Salmo 1 sería equivalente a 1901. Salmo 2 a 1902. Y así sucesivamente. Cuando llega el Salmo 48, que es la fundación del Estado de Israel, te voy a leer lo que dice. Sería 1948. Exacto, sería 1948. Y dice, grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Pero mira esto, pues he aquí, los reyes de las naciones se reunieron. Se sentaron juntos. Los reyes de las Naciones Unidas. Y mira lo que dice. Ellos la vieron y quedaron pasmados. Se aterrorizaron, huyeron alarmados y ahí se apoderó de ellos un temblor como el dolor de una mujer que está de parto. O sea, la tierra de parto, dando a luz una nación. Sí. En el Salmo 48. Esto lo contextualizamos nosotros, no es por forzar las cosas, pero qué impresionante, porque ya cuando nos vamos al Salmo 66 dice, nacerá una nación en un solo día. Pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Es esto. Entonces, 1948 estaba en el libro de los Salmos. Para mí, todo está contenido en la Biblia. Y esa historia preciosa que les tocó a ellos. Ok, entonces el asunto es el siguiente. Dios empezó a tratar con Israel de nuevo desde el movimiento de los sionistas, 1847, 1900, y empezó a poner el andamiaje hasta que concluyó la primera faceta de ese andamiaje en 1948. A partir de ahí viene un montón de guerras en donde Israel se empieza a hacer los quites y empieza a surgir como una potencia. Pero todavía estamos en el andamiaje. Entonces, cuando Dios decida que eso se termina, ya lleva más de 100 años. Claro, la fundación del Estado lleva 75, pero todo el andamiaje lleva más de 100 años. Cuando Dios decida, que yo pienso que por lo que estoy viendo muy pronto, se levanta el tercer templo. Y nosotros como iglesia nos tenemos que ir. A mí me alegra ver lo que le pasa a Israel, porque tengo una vinculación espiritual con ellos. Me alegra verlos gozosos, danzando. Israel tiene en su mente, los israelitas, cuando uno visita Israel, se da cuenta que tienen en su mente, o no sé si tenían, ese pensamiento que les pusieron por miles de años los llamados cristianos. Pero dije llamados, no cristianos, llamados cristianos. En las cruzadas, que la primera se dio en el año 1000, empezaron a saquear, a violar, a matar israelitas, porque los acusaban de que habían sido los asesinos del Señor Jesús, así les decían. Entonces, cuando tú vas a Israel y un guía te empieza a platicar, él quiere insistir mucho en que no fue el pueblo el que condenó a Jesús, sino que fueron los religiosos. A nosotros no nos tienen que explicar eso, porque nosotros amamos al pueblo en sí. Pero ellos, solo le dice uno cristianos, y ellos no hacen separación entre católicos, evangélicos, bautistas, testigos de Jehová, mormones. Ellos no, para ellos cristianos son todos los que no son judíos y musulmanes, ¿verdad? Y de todas las religiones orientales. Entonces, les tenemos que explicar nosotros a ellos, no, nosotros amamos a Israel. Sí, claro. Y ellos no lo comprenden tan fácilmente, porque por miles de años los han perseguido, como ya vimos en todo eso. Sí, claro. Pero a mí me regocija cuando miro lo que está sucediendo, y creo que es la finalización de la etapa de la iglesia y que pronto Israel será tratado de nuevo como nación. Hay una confusión en el pueblo de Dios hoy. El pueblo de Dios hoy es la iglesia. El pueblo de Dios no es Israel. Eso no lo digo yo.
Eso lo dice la Biblia. Esa es una confusión que tiene mucha iglesia, pueblo del Señor. El pueblo del Señor ahora es la iglesia, no es Israel, lo quiero repetir, pero no es porque a mí se me ocurra. Es que estaba en la palabra profética más segura y fue corroborada posteriormente en el libro de Romanos. Pero lo voy a leer en Oseas. Oseas es un libro preciosísimo, bueno, toda la Biblia, pero que habla de la traición de Gomer hacia el profeta Oseas. Y el Señor le dice que esa era la traición que había hecho Israel contra su Dios. Entonces, el Señor le da esta sentencia y le dice, cuando tiene un hijo de fornicación, es decir, Oseas se casa con una mujer ramera, ordenado por Dios, porque quería dar una profecía. Y los hijos que le van naciendo eran hijos de fornicación. Y entonces Dios le dice cómo le vaya poniendo por nombre a cada hijo. Entonces uno de ellos le dice, ponle por nombre Lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo y yo no soy vuestro Dios. Pero el número, dice el verso 10, de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Porque aquí está la esperanza. Y sucederá que en el lugar en donde se les dice, no sois mi pueblo. O sea, se les dijo, no sois mi pueblo. Ahí se les dirá, en su reivindicación, sois hijos del Dios viviente. ¿Pero cuándo será eso? Hasta que ellos digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces, ¿dónde aparece esto en el Nuevo Testamento? En Romanos, en el capítulo 9, habla de nosotros, de la iglesia. Sí. Aleluya. Es impresionante. Que parezcamos así. Sí, dice, desde el verso 24 dice, es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino de los gentiles. Sí. Chapines, salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, argentinos, lo que es de donde sea. Como también dice en Oseas, dice el apóstol Pablo, a los que no eran mi pueblo, nosotros no éramos su pueblo, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, nosotros, amada mía. Y acontecerá que en el lugar en donde les fue dicho a los israelitas, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces tenemos que comprender nosotros como iglesia del Señor Jesucristo que aunque estamos vinculados espiritualmente a Israel y los bendecimos, ellos no son el pueblo de Dios. Los pusieron en pausa. Si ellos quieren ser el pueblo de Dios en este momento, tienen que meterse por la puerta que se llama Jesucristo a la iglesia. Ninguno se puede salvar por ser de determinada nacionalidad. Ninguno se salva por ser judío o israelita. Se salva porque entraron por la puerta, porque solo hay un camino, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Al rechazarlo a él, rechazaron la puerta. ¿Cómo van a entrar si no tienen puerta? Se topan con una pared. Entonces, cuando Dios reconoce, porque digamos, Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, pero también eran cristianos, pertenecían a la iglesia, entraron por la puerta. Entonces hay muchos cristianos que al ignorar esto, alguien se los presenta como un judío y a falta de adorarlos. Sí. Y no, ellos tienen que entrar por la puerta. Ahora, que los admiramos y que sabemos que lo que Dios está haciendo con ellos es un aviso para nosotros que pronto viene el Señor por su iglesia. Eso es indiscutible, ¿verdad? Apóstol, y como hoy es una excelente ocasión para entender bien qué es lo que pasa con el pueblo judío, ¿podría usted explicar esa diferencia que hay entre, por ejemplo, el judío o el judaísmo, que es una religión, es una cultura, pero también es una nación que no tenía territorio, sino hasta ahora? Porque hay mucha confusión respecto a eso. Sí, muchísima. Incluso, mira, por esta confusión que te acabo de decir, de que nosotros debemos de comprender que nosotros somos el pueblo de Dios hoy, es que surgió una herejía que se llama, nosotros le llamamos los judaizantes, que quieren hacer volver a esta nación, que no era nación, a esta amada, que no era amada, la quieren hacer volver hacia la ley que ya fue quitada.
Porque la cambió. La Biblia dice en Hebreos, cambiado el sacerdocio, se cambió la ley. Entonces ahorita nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico le corresponde a los judíos, y el sacerdocio que a nosotros nos corresponde es el que está descrito tanto en Génesis 12 como en Hebreos capítulo 7, el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno. Entonces, algunos de estos judaizantes quieren lo primero que hacen es que le ponen a orar a la gente viendo hacia Jerusalén. ¿Pero y por qué? Eso no tiene razón de ser en el cristianismo. Pero ellos se aprovechan de la ignorancia de mucho pueblo de Dios que alaba lo judío, se traba todo lo que es judío, ignorando que hay, según la Biblia, mitos judaicos. Y que hay libros judíos que no deberían ni siquiera de ser leídos. No por ser judío es sano, claro, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios que no adquiere ese conocimiento se deja ir por eso. Entonces terminamos a veces exaltando lo judío. Yo por eso, a mí a veces me malinterpretan, que yo digo, miren, el shofar, por ejemplo, es un instrumento que procede desde luego de la cultura judía, pero no es más santo que una trompeta. No es más santo que un teclado, porque la mentalidad de mucha gente es voy a ir a sonar el shofar para que ahí se abran los cielos, pero nunca dicen voy a ir a tocar el teclado para que se abran los cielos. Pero música es música, entonces magnifican cosas que son judías y eso le abre la puerta a la herejía de los judaizantes. Entonces, ellos tienen su propia religión, los judíos en sí tienen su propia religión ortodoxa, la cual pues es respetable y toda la cosa, pero les hace falta Cristo. Sí. Porque ellos, mira, es hay que hablarlo con un poco de equilibrio, o bastante. Sí. Porque ellos no pueden cumplir con su religión, no pueden. Porque para poder cumplir, en primer lugar, ellos tendrían que tener sumo sacerdote y no tienen. Ellos tendrían que sacrificar corderos, porque eso les mandaba la ley y no pueden. Ellos no tienen dónde sacrificar cordero, no tienen un lugar, tendrían que restaurar el tercer templo. En cambio nosotros, dice la Biblia, Cristo nuestra Pascua ya ha sido sacrificada. Nosotros no tenemos necesidad de sacrificar corderos, como muchos evangélicos han caído en la trampa que para la fiesta de la Semana Santa, que coincide con la Pesaj de los judíos, que es la Pascua, en algunas comunidades, calladita la boca, sacrifican un cordero para evocar los recuerdos del Antiguo Testamento. Eso no es correcto, porque nuestra Pascua ya ha sido sacrificada, es Jesucristo. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, dijo, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, porque el Cordero de Dios era Jesucristo. Entonces, mira, hablamos de Israel como señal, pero la verdad es que ese es un tema demasiado abundante. Claro. Es demasiado abundante. Yo no quiero sonar, por favor, no quiero sonar como antijudío, ni quiero sonar como judaizante, sino como cristiano, claro, que ama a todas las naciones, porque me llamó el Señor a todas las naciones, y tenemos iglesias en la mayoría de las naciones, en muchísimas, tal vez no en la mayoría, pero sí en muchísimas naciones alrededor del mundo, y bendecimos a Israel, bendecimos a Israel. Pero yo también estoy llamado a bendecir a los árabes. Sí, claro. Es decir, pero sé que me vincula con los israelitas el origen del Mesías en el que yo creo, al que adoro, que se llama Jesucristo, ¿verdad? Y admiro a ese pueblo por todo lo que ha pasado. Pero es importante que nosotros sentemos bien claro que hoy Dios no trata ya con una nación en particular en el sentido étnico, sino en el sentido místico espiritual, y esa nación se llama Nación Santa, Real Sacerdocio, Linaje Escogido, Pueblo Adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de la luz admirable en medio de un reino lleno de tinieblas. Absolutamente. ¿Qué somos nosotros? Bueno, ahí está la cosa, pero ¿qué puedo hacer? Bueno, miremos. ¿Cómo dice? Miremos más noticias. Claro, pero antes vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a presentarles más noticias de las que tenemos relacionadas con Israel, y también recordar que Guatemala fue protagonista cuando se dio la oportunidad para que se fundara el Estado de Israel en 1948. Regresamos con eso y más.
En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por continuar en El Reloj de Dios y ahora vamos directamente a la noticia que hoy nos ocupa. Estamos hablando de Israel, pero vamos a regresar a 1948 para recordar cómo fue aquel momento en el que se daba la oportunidad de fundar el Estado, pero también eso desataba una serie de ataques en contra de ese nuevo territorio. A continuación, se presenta el siguiente material cortesía de El País. Te sacaban de la cama a las 7 por la mañana. Esto era la muerte, porque cuando hay menos 12, menos 13, y no puedes más soportar porque no tienes nada, tienes este traje y el número aquí, y solo con esto teníamos que ir a trabajar. El trabajo mío era cuando las cubas de los enfermos estaba de miedo. Entonces tenía que ir al water para coger y venir. Esto era el trabajo mío. Cuando bajábamos del tren, los alemanes cogían los que eran medios y me dijeron que le hacen experiencias. Cada mañana venían, los cogían y los ponían al camión, y después de 10 días ya no estaba más. Venimos de la fábrica y nos cogieron 5 y íbamos a ir a pie, con la nieve, sin pan, sin nadie. Había gente que no se querían morir. Caminaban y se caían, y se levantaban, y caminaban y caían. No se querían morir. Nos dejaron en la frontera y nos pusieron en trenes abiertos. Comíamos la nieve. Más del 50% de deportados se murieron así. Este material fue presentado por cortesía de El País. Votación de la ONU y celebración de Israel. El 15 de mayo de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió crear un comité especial para que preparara un informe y recomendara sobre lo que debía hacerse con Palestina y esos territorios que estaban bajo mandato británico desde la Primera Guerra Mundial. El UNSCOP estaba compuesto por 11 estados electos como representantes de cada región geográfica del mundo: Australia, Canadá, Checoslovaquia, Guatemala, India, Irán, Países Bajos, Perú, Suecia, Uruguay y Yugoslavia. Desde el momento de la conformación de este comité especial para la cuestión de Palestina, nuestro país jugaría un papel protagónico, ya que fue electo uno de esos 11. La votación por la integración del comité especial no fue fácil. Sin embargo, finalmente, mediante votación de 39 a favor, 3 en contra y 10 abstenciones, quedó integrado. El protagonismo nacional sería realizado a través del representante permanente de Guatemala ante las Naciones Unidas, el embajador Jorge García Granados. Dentro de las funciones del comité estaba presentar propuestas de solución y prestar la más cuidadosa atención a los intereses religiosos del Islam, judaísmo y cristianismo en Palestina. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión leyó la Declaración de Independencia de Israel. La decisión fue reconocida por varios países, incluyendo a Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, esta fue inmediatamente desafiada por sus vecinos árabes, que se negaron a aceptar el reparto de Palestina. La decisión final fue tomada con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones. Guatemala fue uno de los pocos países que votaron a favor de la resolución, lo que llevó a las relaciones amistosas entre Guatemala e Israel, que continúan hasta el día de hoy. La creación del Estado de Israel fue vista por los judíos como una liberación del yugo de la opresión y una victoria en la lucha por la autodeterminación.
Durante la proclamación del Estado de Israel, las familias en sus casas reunidas alrededor de la radio escuchaban atentamente los votos. Cuando todos escucharon el veredicto final, celebraron con gran entusiasmo y emoción gritando: ¡Tenemos un Estado! ¡Tenemos un Estado!, según narró el libro Oh Jerusalén de Dominique Lapierre y Larry Collins. Dos jóvenes oficiales saltaron a un viejo Chevrolet. Dando alaridos de alegría, recorrieron las calles con gran estrépito, hasta que Gazit tuvo la certeza de haber despertado a toda la ciudad con su claxon. Por doquier, mientras corría la noticia, se encendían lámparas, se abrían las ventanas, los vecinos se interpelaban. En pijama, en pantuflas, un peinador con un gabán sobre los hombros, los judíos de Jerusalén comenzaron a invadir las calles. Desembocando en la calle de Ben Yehudá, el periodista Uri Abner chocó con un grupo de estudiantes que la bajaban corriendo. De cada puerta salía la gente para unirse a ellos, incrementando su número de casa en casa. En la esquina de la avenida de Jaffa, un coche de la policía británica los detuvo. ¿Saben ustedes que es más de medianoche?, preguntó un oficial inglés. ¿Saben ustedes que tenemos un Estado?, les gritaron. En la confluencia de la avenida del Rey Jorge V, un estudiante arrastró a sus camaradas por la mano y se puso en cabeza de una farándula que hizo girar en mitad de la calzada. Prisionero en el círculo, Uri Abner se dio cuenta que bailaba una hora por primera vez en su vida. La celebración de la independencia de Israel es una jornada nacional de alegría y júbilo en la que los judíos izan la bandera de Israel y entonan el himno nacional, el Hatikvah. Es un momento de unidad y hermandad para el pueblo judío en Israel y en todo el mundo, y es vista como una muestra de agradecimiento por la libertad y la independencia alcanzadas después de años de lucha y sufrimiento. Guerras israelíes a partir de su independencia. Después de la declaración de independencia de Israel en 1948, el país ha enfrentado muchos desafíos y ha pasado por varios conflictos con los países vecinos. Uno de los más significativos fue la Guerra Árabe-Israelí de 1948, que resultó en la expulsión de cientos de miles de palestinos y en la creación de muchos refugiados. Una década después, la Guerra de los 6 días concluyó con la ocupación israelí de la península del Sinaí del resto del territorio palestino y de los altos del Golán. Años más tarde, mientras los judíos celebraban una de sus principales fiestas religiosas, el Día del Perdón, Egipto y Siria lanzaron un ataque por sorpresa. Israel se retiró de la península del Sinaí, pero en 1961 inició la invasión de Líbano, que aloja a la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat reconoció el derecho de existir del Estado de Israel, pero exigió la retirada de los israelíes de todos los territorios ocupados. Guerra de los 6 días, junio de 1967. Egipto, presionado por los estados árabes, rompió el pacto de alto a la violencia. No solo apoyó a las guerrillas, sino que obligó al rey Hussein de Jordania a unirse a la alianza de Egipto, Siria e Irak. Así que todos se prepararon para la guerra frente a la frontera de Israel con Gaza. Se calcula que había 100.000 soldados egipcios y 1.000 tanques. Mientras tanto, en las radios árabes se prometía el exterminio de Israel y se prohibió a los buques israelíes y a todas las embarcaciones que llevaran mercancía a este país pasar por el estrecho de Tirán. Ni las autoridades israelíes ni el pueblo querían ir a la guerra, pero pensaron que si nos atacaban antes y recurrían al efecto sorpresa, su país recién nacido no podría sobrevivir al ataque del enorme ejército que lo superaba en efectivos, aviones y tanques. 5 de junio, día 1. A primera hora de la mañana, Israel atacó sorpresivamente, lanzando bombas sobre las bases aéreas egipcias. Luego de 3 oleadas de ataques, Israel sepultó el sueño de Egipto, Siria y Jordania, destruyendo
286 aviones de combate, 13 bases aéreas y 23 estaciones de radar. En cuestión de minutos, destruyó el 90% de los aviones militares, sin darles la oportunidad de despegar. Enseguida, las fuerzas terrestres invadieron la península del Sinaí, que estaban ocupadas por Egipto, a lo que Jordania respondió con una serie de bombardeos sobre la parte israelí de Jerusalén y sobre la Casa de Gobierno. 6 de junio, día 2. El escenario esta vez fue la península del Sinaí y la Franja de Gaza, con importantes victorias para Israel, que logró completar el cerco de Jerusalén. 7 de junio, día 3. Israel logró capturar toda la península del Sinaí. Mientras tanto, su brigada de paracaidistas ocupó la ciudad vieja de Jerusalén. 8 de junio, día 4. El 8 de junio los israelíes llegan al canal de Suez. La batalla del Sinaí ha terminado, pero es recién por la noche que la radio del Cairo anuncia que Egipto acepta el alto al fuego pedido por el Consejo de Seguridad de la ONU. 9 de junio, día 5. Siria comenzó a bombardear el norte de Israel, pero este logró destruir 2/3 partes de la Fuerza Aérea Siria y obligó a los restantes aviones a retirarse. Por otra parte, los tanques sirios eran demasiado grandes y se hundieron al intentar cruzar el Jordán. Las comunicaciones sirias fallaron y el ejército jamás se enteró que debía avanzar. Mientras Israel continuó avanzando, el ejército sirio estaba en decadencia. Muchos oficiales se retiraban para escapar del fuego, dejando a sus tropas sin saber qué hacer. 10 de junio, día 6. La victoria israelí era inminente. El territorio estaba abandonado. El ejército israelí pasó del miedo a la euforia. Aunque al principio no habían querido ir a la guerra, solo lo hicieron para evitar el ataque de Egipto. En solo 6 días, la situación había cambiado. Sin embargo, no avanzaron a la ciudad de Damasco, siguiendo el Consejo de Seguridad de terminar con la guerra. Durante estos días, Israel logró anexar los Altos del Golán, Cisjordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. 1987. Comenzó la primera intifada. La población de los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén se levantó con piedras contra el ejército israelí. 1993. Con los acuerdos de Oslo, por primera vez, los israelíes reconocieron a la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, como la entidad encargada de representar al pueblo palestino. La desconfianza entre las dos partes siguió siendo alta. 1995. El primer ministro israelí Isaac Rabin fue asesinado por un fanático religioso judío. Otro intento de relanzar las negociaciones fue en el año 2000, siempre bajo la mediación de Bill Clinton, entre el nuevo primer ministro de Israel Ehud Barak y Yasser Arafat, pero sin éxito. 2002. Con el argumento de impedir la entrada de terroristas suicidas en su territorio, Israel comenzó a construir un gran muro de separación para los palestinos. Es una barrera de unos 800 kilómetros que se extiende por Cisjordania y rodea Jerusalén, pese a que la ONU y el Tribunal Internacional de Justicia lo han declarado ilegal. Su construcción avanza y más del 80% de su trazo discurre por tierra palestina. 2005. Israel controla totalmente el acceso a la Franja de Gaza. Apenas unos meses después, Líbano e Israel se enfrentaron en un intenso fuego cruzado que causó 4 muertos. Este fue el incidente más grave desde la guerra de 1982 entre los israelíes y el Hezbollah. 2017. Donald Trump reconoció oficialmente a Jerusalén como capital de Israel, una decisión histórica con la que el presidente estadounidense puso fin a décadas de cautelosa diplomacia de Washington en Oriente Medio y convirtió a Estados Unidos en el único mediador de las negociaciones en reconocer dicho estatus. 2018. Estados Unidos trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén, seguido de Guatemala y Honduras. Este movimiento fue visto por muchos como un acto de reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y fue condenado por algunos países y organizaciones internacionales. El conflicto entre Israel y los árabes palestinos continúa hasta el día de hoy y sigue siendo uno de los problemas más difíciles y persistentes en Oriente Medio. Aunque ha habido esfuerzos para lograr una solución de 2 estados en la región, este sigue siendo un tema complicado y de difícil solución.
Esa década de los 40 fue impresionante para los israelíes, sobre todo esta comunidad judía que estaban contando ahora mismo lo que vivieron en el Holocausto, que terminó en 1945. Pero aunque vamos a hacer referencia de este Holocausto, también mencionábamos antes de ir a otros materiales que Guatemala tuvo un papel importante gracias a un protagonista nuestro que era Jorge García Granados. Él fue parte apóstol de esa comitiva en la que 11 países nada más se reunieron para ver si se le daba un terreno o un territorio a Israel, y justo allí deciden que se debía dividir entre Palestina e Israel. Sí, bueno, esto es previo a la votación que hacen luego todas las naciones, que ya la vimos en el reporte que se presentó, ¿verdad? Y ahí sí tomó un papel muy importante, gracias a Dios, Estados Unidos y nuestra nación. Algo extraordinario. Yo creo que nosotros podemos ver en Israel la acción de un Dios que llama la atención, castiga, corrige, azota, hiere y cura también al mismo tiempo para dar oportunidad, para que recapacitemos, en el caso de ellos, para que el pueblo entero recapacite, porque la Biblia dice claramente que al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. Y a Israel le fue dada una ley por medio de ángeles. Israel vivió cosas que ninguna otra nación física, étnica, material ha vivido, jamás. Ellos vieron las tablas de los mandamientos escritas con el dedo de Dios, el arca del pacto, el maná por 40 años, milagros asombrosos, aún en la guerra de los 6 días, algunas cosas que no se escriben ni se documentan porque parecerían misteriosas, místicas o exageradas, pero ahí hay reportes de enjambres de avispas metiéndose en los tanques del enemigo y dejándolos inmovilizados. Entonces Dios, digo esto porque da tristeza ver todo lo que le hicieron en el Holocausto, sí, y cómo ellos pueden responder hasta también en su vida cotidiana, ¿verdad? Y decir, esto ya no nos vuelve a pasar. Es más, ellos a los jóvenes del ejército siempre los llevan a Masada para que hagan un juramento en Masada, y el juramento es nunca más Masada, porque Masada fue un asesinato en masa que se hizo, prácticamente fue un suicidio, pero porque los romanos los invadieron y eran despiadados. El ejército romano, incluso en la Biblia, lo tipificaban en el libro de Daniel como una bestia salvaje que desmenuza con pies de metal todo lo que tiene. A los romanos así lo tipifican. Entonces los romanos eran despiadados completamente. Sin embargo, vemos entonces, no sé si decir luces y sombras o decir más que todo esperanzas y desesperanzas, ¿verdad?, de ese pueblo que debe de reconocer que le fue confiado algo extraordinario que rechazaron, y la Biblia dice, tu casa será dejada desierta hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es bien importante, muy importante, porque ellos también son sombra y figura para nosotros la iglesia. Nosotros la iglesia nos han confiado algo muy importante, la salvación, y la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo dice Hebreos capítulo 1, donde se habla cómo Dios empezó a revelar su evangelio y lo que nos ha dado a nosotros, porque a la iglesia le fue dado algo que jamás se le dio a ningún otro pueblo, ni siquiera a Israel, y es que después de la salvación por medio del Señor Jesucristo, nos llenaran de su Santo Espíritu en Pentecostés. Eso jamás había sucedido en un pueblo, en un conglomerado. Incluso antes mirábamos que el Espíritu estaba vino el Espíritu sobre Sansón, vino el Espíritu sobre José, pero aquí no, a nosotros nos dieron el Espíritu dentro de nosotros. Es algo glorioso, es un pacto que nunca había sido dado. Entonces la reflexión que hace el apóstol Pablo cuando dice, si aquellas ramas que eran naturales fueron desgajadas,
y fuimos nosotros injertados contra naturaleza. Ustedes creen, lo parafrasea Pablo, ¿a ustedes creen que ustedes tampoco van a hacer? Lo voy a leer para que podamos chequearlo. Mira, este es el versículo que me hace reflexionar mucho, ¿verdad? Porque, mira, cuando veo a Israel, te repito, yo siento una vinculación espiritual muy grande con Israel. Y claro, a cualquier humano que le hagan lo que les hicieron a ellos en el holocausto es doloroso, repudiable, definitivamente. Sin embargo, no sé por qué, pues nos identificamos mucho con ese dolor. Y entonces inmediatamente pienso que a Israel, por haber rechazado aquella gran bendición que Dios les dio, les sucedió todas estas cosas grupales. Sus líderes tomaron la voz de todo el pueblo, hablaron por el pueblo, diciendo cuando iban a crucificar al Señor Jesucristo, cuando les presentaron a Barrabás y a Jesús, ¿a quién les liberto? Entonces ellos dijeron que querían a Barrabás, al bandido. Y entonces Pilatos se lavó las manos y dijo, soy limpio de esta sangre inocente. Y ellos gritaron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahí vemos el resultado de aquella una maldición que ellos aceptaron y asumieron para toda la raza. Justo eso le iba a decir, la Biblia nos habla del holocausto. Bueno, de hecho sí, nos habla encriptadamente y con mucha especificidad. Digamos, a partir de Deuteronomio capítulo 28, en una secuencia equidistante de letras están encriptados mensajes en donde aparece incluso el nombre de Himmler, y aparece el nombre de Zyklon, Z-Y-K-L-O-N, Zyklon B, que era el químico con el que los asfixiaban. Está encriptado. O sea, en la Biblia aparece todo, solo que ahí está encriptado, no aparece Deuteronomio 28:2 dice tal y tal cosa, no, sino que en esa secuencia equidistante que lo han investigado muchísimo. Hay libros que se han dedicado, hay un libro que se llama así, secuencia equidistante de palabras escondidas en el libro de Génesis. No me recuerdo el autor en este momento, pero han surgido muchos libros en donde aparece encriptado. Pero volviendo al punto, yo digo, qué impresionante es esto, porque yo inmediatamente pienso, a ellos les dieron algo valioso, lo rechazaron, y se llevaron a todas sus generaciones, porque la Biblia decía bien claro, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen sobre sus hijos hasta su tercera y cuarta generación. Y también dice en el lado contrario, por amor a su padre David, no le quito tal cosa, y son varias generaciones. Entonces nosotros tenemos que consagrarnos por nosotros mismos, pero también deberíamos de pensar en las generaciones subsecuentes, los que vienen después de nosotros, ¿verdad? Bueno, el asunto es, hacia donde yo iba, es que yo veo esto y digo, ellos sufrieron eso, tuvieron una gran bendición, pero nosotros estábamos alejados de los pactos y de las promesas y de repente nos llaman el Israel de Dios. Es una gran misericordia, ¿verdad? Y por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados los hijos de Dios. A veces leemos esos versículos de una manera como que fueran versículos trillados, ya cansados, que queremos ver. No, eso encierra una gran profundidad. Perdón, que creo que tal vez me estoy alejando mucho de la temática específica del escenario Israel, pero es que a mí me hace reflexionar esto. Entonces digo yo, si a ellos los castigaron, ya vimos ahí en el video, y claro que también Dios los ha bendecido y los ha levantado, pero lo que les viene es peor de todo lo que les ha pasado. En la gran tribulación la Biblia dice que viene un sufrimiento que jamás ha habido sobre la faz de la tierra. Así dice la Biblia, así que el holocausto no es nada. Claro, pero tiene la oportunidad de arrepentirse. Bueno, todos nosotros tenemos esa oportunidad en este momento. Entonces, esa reflexión me lleva a este versículo, que dice, pero si algunas de las ramas
fueron desgajadas. Esas ramas naturales, Israel, ¿verdad? Fueron desgajadas. Y yo, siendo un olivo silvestre, fui injertado entre las ramas y fui hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Es que con mi apellido el último es Oliva, entonces se me confunde, ¿va? Entonces dice, verso 18, capítulo 11, no seas arrogante para con las ramas, Israel. Claro. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino la raíz es la que te sustenta a ti. Entonces dirás, en tu especulación, en tu mente, dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Como quien dice, soy lo máximo. Llegué yo. Muy cierto, contesta el apóstol. Fueron desgajados por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Como quien dice, nosotros no podemos tener en poco esta salvación tan grande que nos ha realizado. Cuando yo miro a Israel y miro a esta ancianita decir lo que dice y lo que sufrió y cómo, mi corazón se duele. Se duele, créeme que se duele. Y cuando veo que están danzando por la fundación de Israel, mi corazón se alegra, ¿verdad? Y cuando miro que se han convertido en un vergel aquel desierto, me regocijo con ellos. Pero mientras ellos no reciban a Jesús, diciéndole bendito el que viene en el nombre del Señor, su casa va a permanecer desierta. Pero ahora vemos que se acerca ese momento a pasos agigantados. Y entonces solo me queda la reflexión de que debo de apreciar el regalo que Dios hizo a mi vida por medio de la salvación, por medio del Señor Jesucristo. Es un regalo invaluable. Claro, apóstol, y no podemos ser altaneros, como justo usted leía hace un momento. Y de hecho, ahora vamos a aprovechar para hacer un pequeño recuento de cómo es que Israel, desde aquel 1948, empezó a cambiar y al tener ya un Estado, también empezó a crecer tecnológicamente. De hecho, le llaman el Silicon Valley de Oriente. ¿Por qué? Pues algunas personas creen que allí se encuentra mucha más riqueza que en países como Alemania. A continuación les mostramos algunos de sus principales inventos. Grandes inventos de Israel para el mundo. Israel es un país conocido por su creatividad e innovación y ha sido el hogar de varios inventos importantes que han cambiado el mundo. Desde la tecnología médica hasta la informática, el país ha producido una variedad de inventos que han contribuido significativamente al desarrollo global. Waze es una aplicación social de tránsito que te ofrece la mejor ruta para llegar a tu destino. Esto gracias a un sistema de ubicación satelital que opera en tiempo real. Esta maravilla fue creada por Uri Levine, Ehud Shabtai y Amir Shinar, 3 israelíes que en 2013 vendieron a Google su invento por $966 millones. Hoy en día se estima que millones de personas en el mundo usan Waze para transportarse. Píldora cámara. El 60% de los cánceres de colon en el mundo se detectan en una etapa tardía, por lo que solo el 5% de estos casos sobreviven a la enfermedad. Esto se debe a que la mayor parte de la gente prefiere evitar realizarse el estudio de la colonoscopía por el procedimiento incómodo y complicado que ello implica. La empresa israelí Given Imaging creó la píldora cámara ingerida, la cual tiene luz, batería y permite grabar todo el tracto digestivo, logrando detectar cualquier anomalía de una forma más cómoda y menos invasiva. Sensor de respiración. Hisense es una marca israelí que desarrolló un sensor que detecta cuando un bebé deja de respirar. Este programa fue vendido 2 años después en $287 millones.
Mensajería instantánea. El primer sistema de mensajería en línea fue ICQ, desarrollado por la compañía israelí Mirabilis en 1996. El éxito de la aplicación inspiró la creación de muchos otros programas de mensajería instantánea como AOL, Instant Messenger, IM, Yahoo Messenger y MSN Messenger. Memoria USB. La empresa encargada de fabricar los primeros USB fue la empresa israelí EMS Systems. Esos pequeños objetos fueron creados a mediados de la década de los 90 y tenían la capacidad de guardar 8, 16, 32 y 64 megabytes. Riego por goteo. El riego por goteo fue inventado y desarrollado en Israel por la empresa Netafim en la década de 1960. Simcha Blas y su hijo Yeshayahu mejoraron el sistema de emisores del sistema de goteo. Este es un revolucionario sistema que permite darle a los cultivos el nivel de humedad preciso para que estos se desarrollen de forma óptima. Rewall es un sistema comercial de asistencia biónica para caminar desarrollado en Israel por Amit Gofer. Gofer inventó el sistema para ayudar a personas con paraplegia a mantenerse en pie, caminar y subir escaleras, mediante accesorios de piernas motorizados controlados por un control remoto de muñeca simple y alimentada por una batería de mochila. El sistema se ha adoptado ampliamente para ayudar a individuos con discapacidades de las extremidades inferiores y ha estado en continuo desarrollo para mejorar su funcionalidad y portabilidad. Desalinización del agua. La demanda anual de agua en Israel asciende a 2.200 millones de metros cúbicos, demanda hecha por el uso doméstico, industrial y agrario. Sin embargo, esta necesidad supera por mucho las provisiones naturales de agua de Israel, por lo que el país invirtió décadas de investigación en lograr convertir el agua de mar en agua potable. Cúpula de hierro. Es un sistema de defensa antiaérea desarrollado por Israel para interceptar y destruir misiles y cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, Líbano y otros lugares. Fue desarrollado por Rafael Advanced Defense Systems y es uno de los sistemas de defensa antiaérea más avanzados del mundo. Este utiliza radares y sensores para detectar misiles entrantes y luego lanza un misil interceptor que se dirige hacia el misil entrante y lo destruye en el aire antes de que alcance su objetivo. Desde su introducción en 2011, la cúpula de hierro ha sido utilizada en miles de ocasiones y ha demostrado ser muy efectiva en la protección de zonas urbanas de Israel contra los ataques con misiles y cohetes. Como ven, estamos hablando de algunos de los inventos de israelíes, pero en sí el territorio también ha prosperado en muchos sentidos. Apóstol, ahora Israel es una potencia en muchos sentidos. La gente los ve como un país tecnológico, avanzado y bueno, ni hablar de su capacidad armamentista, porque supera a muchas otras naciones. Sí, definitivamente. Por eso te decía que a veces no sabía si decir, cuando hablo de Israel, de luces y sombras, ¿verdad? Claro. Si vemos todos los aspectos positivos, son innumerables. Innumerables. Cuando el Señor Jesús le habla a la iglesia de Éfeso, le dice sus aspectos positivos para llamarle la atención a una cosa sola negativa, ¿eh? Le dice, yo conozco tus obras, que son más que las del principio, conozco que has trabajado mucho, conozco a los que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y le empieza a decir así, y después dice, solo tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Bueno, entonces, sin lugar a dudas, Dios ha trabajado con Israel y los ha levantado. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y estaba profetizado, está profetizado que Israel iba a convertir desiertos en vergeles. Sí, y literalmente lo vemos nosotros. Cuando vamos, incluso como turistas, nos llevan a lugares totalmente desérticos, el clima es espantoso, pero cuando entramos a aquellas especies de invernaderos, que no son invernaderos como los que nosotros conocemos, dotados de una ciencia extraordinaria, aquello convertido en una especie de vergel, ¿verdad? Como si estuviéramos en un país tropical en algunos momentos, ¿verdad? Donde llueve constantemente, y ellos han avanzado en eso. Como tú dices, tienen armamentista, es impresionante, es una potencia nuclear. Tienen la cúpula esa que les protege de todos los ataques que les hacen todos sus enemigos vecinos, que los odian terriblemente.
tienen capacidades en la joyería. Los que cortan los diamantes son judíos en Londres, ¿verdad? Son familias de judíos. Y nos quedamos cortos con esta lista que acaban de sacar nuestros hermanos. Eso solamente para muestra un botón, porque ellos tienen una infinidad de descubrimientos, cosas que han ayudado a la humanidad. Impresionante, impresionante. Entonces, yo diría que sería como hablarle a la iglesia de Éfeso, hablándole a los judíos. Yo conozco que has evolucionado, yo conozco que eres una potencia nuclear, yo conozco que yo te he bendecido, dice el Señor, y te he permitido tal cosa, y te he permitido tal otra, y te resucité, tu idioma que estaba muerto, era una lengua muerta, te lo resucité, tu nación que estaba muerta, te la resucité, pero tengo contra ti. Hay un tengo contra ti. Porque, mira, yo tengo que hablar con cierto equilibrio de la admiración que yo siento por Israel y tengo que hablar de esto. Hay un contra ti, tengo contra ti, que ha rechazado a mi hijo. Y por eso has vivido esos 2000 años pues apartado. Pero ahora yo te estoy restaurando. Pero tengo contra ti, que no has dicho bendito el que viene en el nombre del Señor. Tengo contra ti, que no se puede predicar con libertad en tus calles si habiendo sido la cuna del Evangelio. Tengo contra ti eso, que apoyas más al movimiento gay LGTBI que a un movimiento cristiano. Tengo contra ti. Entonces, hay un tengo contra ti. Entonces, por eso, a pesar de todas estas grandezas que nosotros vemos y admiración que tenemos por Israel, viene algo que los va a tener que convertir de Jacob a Israel. Así como Jacob pasó, interesante, Jacob pasó 20 años desde Betel, que quiere decir casa de Dios, hasta Peniel, que quiere decir rostro de Dios. Pasó 20 años siendo engañador, engañando y toda la cosa, pero de todos modos respaldado por Dios. No fue sino hasta en el año 20 que se le presentó el ángel junto al arroyo de Jaboc, lo revolcó, ya no siguió caminando igual y salió llamándose Israel. Y en lo que nosotros conocemos como Israel ahorita vendría a ser ese Jacob, que gracias a Dios se ha levantado otra vez de todas las persecuciones que injustamente le ha hecho la humanidad entera. Y que nosotros estamos a favor de ellos definitivamente, pero no podemos olvidar que ellos tienen que regresar a su único Dios. Esto no lo hicieron ellos, Dios les dio ese poder para hacerlo. Y tengo contra ti, va a ser el revolcón en la gran tribulación. De hecho, apóstol, ahora que usted menciona eso, y porque nos acercamos también al final del programa, usted dice muy a menudo, Dios fecha con fechas, no fecha con fechas, sino fecha con acontecimientos. ¿Qué tan cerca estamos de la construcción del tercer templo para seguir comparando? Bueno, algunos afirman que subterráneamente ya lo han estado haciendo ellos. Es algo que yo no me atrevería a decir, incluso si, teniendo fotos, ¿verdad? Porque no sé si ahí exactamente va a ser el lugar. Pero el asunto es que ellos ya lo hablan abiertamente. Hay un instituto que se llama el Instituto del Templo. Entonces, tú llegas ahí y no lo incluyen en todos los tours que dan por Israel. Incluyen tours históricos, tradicionales, que aquí fue donde sucedió tal cosa, que aquí tal otra. Lo que más conoce la cristiandad, que son los que más hacemos turismo para llegar allá, ¿verdad? Y que nos venden la idea falsa de que llegamos a Tierra Santa, que no es cierto. Esa tierra está desierta hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Tenemos que conservar ese equilibrio, saber y darle su lugar a Israel, pero no ponerlos en el lugar donde no les corresponde. No idolatrarlos. Sí, porque no es así la cosa. Bueno, el asunto es que ellos tienen ese instituto, ahí tienen una máquina. Yo la vi, le tomé fotos y todo.
Era prohibido, pero yo no sabía que era prohibido, le tomé fotos. Demasiado tarde cuando es le demasiado avisaron. tarde cuando me dijeron, ya no las podía borrar. Claro. Entonces ahí ellos tienen una máquina en donde se hacen donaciones pro construcción del tercer templo. Y entonces ya lo meten a uno y le empiezan a explicar cómo van a hacer el atrio, cómo ya tienen el modelo, cómo hacer las ropas sacerdotales, cómo va a ser el lugar santo, el candelabro, todo. Lo pasan ahí como que fueras en un espectáculo de Disney, ¿verdad? Semejante, no exacto, pero ya uno le apagan las luces, mira todas las cosas. Lo que estoy tratando de decir, eso ya está en la mente de ellos y seguramente lo van a hacer, ¿verdad? La cosa es que estamos cerca y yo quisiera dirigirme a los oyentes, a los que nos están viendo y decirles que Israel es una aguja muy importante en el reloj de Dios y que ahora que está cumpliendo 75 años, recién la semana pasada, pues hemos dedicado también este programa para platicar un poquitito de ellos, para poner un equilibrio entre nuestra profunda admiración, cariño que les tenemos y también sabiendo que deben de convertirse a Dios, deben de regresar a Dios. Pero sobre todo creo que nosotros deberíamos de reflexionar que si Dios, amando tanto a Israel, los castigó, y el libro de Romanos capítulo 11 que leímos, cómo amándonos a nosotros que no merecíamos nada y que éramos un olivo silvestre, nos injertó, ahora no nos va a responsabilizar. De tal manera que tenemos un llamado. Esto no es una religión sucha de un bombillo de 25 watts, de un grupito de gente ignorante no, esto es una salvación que Dios en su misericordia planificó desde los cielos, la ejecutó por medio de nuestro Señor Jesucristo y la reveló por el Espíritu Santo. Y esa la tenemos que cuidar, dice la Biblia, pues si no, no vamos a escapar, así dice la Biblia en hebreo. Así que yo le invito a usted, hermano, amado, amigo, que meditemos en esto y que Dios nos ayude. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Amén. Y con eso le decimos feliz cumpleaños a Israel una vez más y a nuestra audiencia le recordamos que hoy se ha hecho una muy bonita comparación de lo que vive Israel y lo que vive la iglesia, así que hay que seguir estudiando y si hay información que no quieren tener muy clara pueden ir a los anteriores episodios del Reloj de Dios porque Apóstol allí tenemos muchas explicaciones detalladas de las que hoy mencionamos brevemente, ¿cierto? Amén, así es. Muy bien, hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenezer.